Hola elegido, bienvenido a nuestro canal. Hoy quiero tener una conversación contigo sobre algo muy importante. Los 6 destructores de dones espirituales que necesitamos evitar. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo ciertas actitudes o pensamientos pueden obstaculizar los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué tal si descubrimos juntos cómo evitar estas trampas y hacer que nuestros dones florezcan? Mientras ves este vídeo, me encantaría saber, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado en tu camino espiritual? Cuéntamelo en los comentarios porque estoy muy curioso por escuchar tus historias. Y si crees que este vídeo puede ayudar a alguien que conoces, no dudes en compartirlo. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo y seguir disfrutando de más contenido que creamos aquí. También, dime desde dónde nos estás viendo para que podamos conectarnos aún más. ¿Alguna vez has sentido que tus dones espirituales no están fluyendo como deberían? Tal vez has recibido un don especial, algo que sabes que viene directamente de Dios, pero por alguna razón parece que está bloqueado o que no funciona como esperabas. Esto puede generar frustración, desánimo e incluso dudas sobre tu propósito como elegido. Es muy común que a lo largo del camino nos enfrentemos a obstáculos que intentan desviarnos de nuestra misión divina. Pero la verdad es que muchas veces esos obstáculos no vienen de fuera, sino de dentro de nosotros. Son errores, actitudes y pensamientos que, sin darnos cuenta, sabotean nuestros dones y debilitan nuestra conexión con lo divino. Y es precisamente sobre esos errores que quiero hablar contigo hoy. A lo largo de este vídeo, voy a compartir los 6 errores más comunes que los elegidos cometen y que pueden destruir o debilitar los dones espirituales. Pero no te preocupes, porque aquí no solo hablamos de problemas. También te voy a mostrar cómo identificar estos errores en tu vida, lo más importante, cómo evitarlos para que tus dones florezcan tal como Dios lo planeó. Así que, si sientes que tus dones están bloqueados, si parece que esa fuerza divina que sabes que existe dentro de ti está debilitada, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video. Juntos entenderemos qué puede estar pasando, más importante aún, cómo podemos liberar todo el potencial de nuestros dones. Recuerda, Dios nunca se equivoca al escogernos ni al darnos un don. Él nos equipa con todo lo necesario para cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Lo que sucede es que, muchas veces, nuestras acciones colocan barreras entre nosotros y esos regalos divinos. Hoy vas a descubrir cómo eliminar esas barreras. Ahora quiero que reflexiones sobre tu vida. ¿Hay algo que sientes que está bloqueado? ¿Algún don que sabes que has recibido, pero que parece no estar funcionando como debería? Tranquilo, porque todos hemos pasado por eso en algún momento. El primer paso para superar estos obstáculos es reconocerlos. Y hoy voy a ayudarte a hacerlo. Ya que sabes un poco sobre los posibles bloqueos que pueden estar afectando tus dones, hablemos del primer gran destructor de los dones espirituales, la comparación. Este es uno de los errores más comunes que los elegidos cometen, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que hemos caído en esta trampa. La comparación es peligrosa porque distorsiona la forma en que vemos nuestros propios dones. Al mirar las habilidades y dones de los demás, podemos empezar a pensar que lo que hemos recibido de Dios no es suficiente o que no somos tan especiales como los demás. Este tipo de pensamiento no solo disminuye nuestra confianza, sino que también crea una barrera entre nosotros y la verdadera esencia de nuestros dones. Es muy fácil caer en la tentación de comparar nuestras jornadas espirituales con las de otras personas, especialmente en un mundo donde siempre estamos conectados, observando lo que los demás hacen. Pero la verdad es que cada elegido tiene un camino único, y los dones que recibimos están perfectamente adaptados al propósito que Dios preparó para cada uno de nosotros. No hay lugar para la comparación en el reino espiritual, porque los dones se distribuyen según la gracia de Dios y no de acuerdo con nuestro mérito o esfuerzo. Un ejemplo clásico de esto es la historia de Saúl y David, que se encuentra en las Escrituras. Saúl era rey y tenía todo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Sin embargo, se dejó consumir por la envidia y la comparación. Cuando comenzó a notar el éxito de David, en lugar de enfocarse en su propio llamado, se desvió, permitiendo que el orgullo y los celos dominaran su corazón. Como resultado, Saúl se alejó de Dios, perdió el control de su reino y, eventualmente, su propósito. Ese es el gran peligro de la comparación, nos aleja de Dios.
Cuando estamos preocupados por medirnos con los demás, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y lo más importante, olvidamos que los dones no se nos dan para engrandecernos, sino para glorificar a Dios y cumplir su plan. Otra trampa de la comparación es creer que el valor de un don está en su visibilidad. Muchas veces pensamos que los dones más visibles o espectaculares son los más importantes, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Dios valora cada don de la misma manera, e incluso los dones que parecen menores a los ojos humanos tienen un papel fundamental en su plan. Por eso es tan importante que abracemos lo que Dios nos ha dado con un corazón humilde y agradecido. Cuando dejamos de compararnos, podemos finalmente ver el valor único de lo que hemos recibido. Recuerda, Dios te dio exactamente lo que necesitas para cumplir tu misión aquí en la tierra, ni más ni menos. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has sorprendido comparándote con otras personas, quizás con los dones espirituales de ellas o incluso con el éxito que parecen tener? Esto es algo que nos sucede a todos en algún momento. Sin embargo, lo importante es reconocerlo y trabajar para eliminar este comportamiento de nuestra vida. Cuando dejas de lado la comparación y aceptas lo que Dios preparó para ti, es entonces cuando tus dones comienzan a fluir de verdad. Lo mejor de todo es que te darás cuenta de que no necesitas ser como nadie más. Dios te hizo único, y tus dones son una expresión de esa singularidad. Ahora que hemos hablado de la trampa de la comparación, vamos a adentrarnos en el segundo destructor de los dones espirituales, la competencia. Aunque puede parecer similar a la comparación, la competencia es algo más profundo y, muchas veces, aún más peligroso. Cuando entramos en el terreno de la competencia espiritual, comenzamos a ver nuestros dones como una forma de superar a los demás, de ser mejores o más importantes que nuestros hermanos y hermanas. En realidad, la competencia espiritual surge cuando olvidamos el propósito central de los dones, servir al reino de Dios y ayudar a los demás. El problema de la competencia es que nos pone en una posición de rivalidad, donde el objetivo ya no es agradar a Dios o cumplir nuestra misión, sino ser mejores que los demás. Esto va completamente en contra del espíritu de humildad que Jesús nos enseñó. Si lo piensas bien, este espíritu competitivo puede surgir fácilmente en cualquier comunidad espiritual. Quizás lo has presenciado o incluso sentido, esa necesidad de demostrar que eres más talentoso, más espiritual o más bendecido que los demás. A veces, esto nace de una inseguridad interna, de un deseo de ser aceptado o reconocido. Pero la verdad es que, cuanto más nos dejamos llevar por esta competencia, más nos alejamos de la verdadera esencia de nuestros dones. La Biblia nos advierte en varias ocasiones sobre el peligro del orgullo. El orgullo es la raíz de toda competencia, y cuando permitimos que domine nuestras acciones, comenzamos a perder el control sobre nuestros dones. En lugar de ser una fuente de bendiciones, se convierten en una fuente de vanidad. Aquí es donde muchos terminan alejándose de la verdadera razón por la que fueron escogidos. Y seamos honestos, la competencia también puede crear un ambiente de división entre los elegidos. Cuando vemos a nuestros hermanos como rivales, dejamos de trabajar en unidad y amor, y esto debilita el cuerpo de Cristo. En el reino de Dios no hay lugar para rivalidades. Los dones fueron dados a cada uno de nosotros para complementarnos, no para dividirnos. Una de las pasajes que mejor ejemplifica esto está en 1 Corintios 12, donde Pablo habla sobre la diversidad de los dones espirituales y compara la comunidad de creyentes con un cuerpo. Así como un cuerpo tiene varias partes, y cada una de ellas cumple una función específica e importante, los dones espirituales fueron distribuidos entre nosotros para que juntos podamos realizar la obra de Dios. No hay jerarquía de dones, todos son igualmente importantes, y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar. Cuando entendemos esto, la competencia pierde todo sentido. Después de todo, ¿de qué sirve competir con un hermano si su éxito también es el éxito del cuerpo de Cristo como un todo? No estamos aquí para competir, sino para cooperar, para que el plan de Dios se cumpla de la mejor manera posible. La verdad es que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas. No es necesario preocuparse por ser mejor que los demás, porque Dios no mide nuestros dones de esa manera. No le interesa quién brilla más o quién tiene más éxito. Él quiere ver cómo usas el don que puso en tus manos para traer luz al mundo, tocar vidas y cumplir su voluntad.
Si te sientes atrapado en esta competencia espiritual, respira hondo y pídele a Dios que te recuerde la verdadera razón de tus dones. Pide que limpie tu corazón de cualquier vanidad o deseo de competir, y que te guíe de vuelta al camino de la humildad y el servicio. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido compitiendo espiritualmente, incluso sin darte cuenta? Puede ser algo sutil, pero una vez que lo reconocemos, podemos empezar a trabajar para eliminar esa rivalidad de nuestro corazón y enfocarnos en lo que realmente importa, servir a Dios con nuestros dones, tal como Él nos llamó a hacerlo. Ahora que hemos hablado de los peligros de la comparación y la competencia, vamos a sumergirnos en uno de los destructores de dones espirituales más comunes y devastadores, el miedo a fallar. Este miedo es como una sombra que se esconde en los rincones de nuestra mente, paralizándonos e impidiéndonos avanzar en el propósito que Dios preparó para nosotros. Seamos sinceros, ¿cuántas veces has sentido miedo de fallar al usar tus dones? Tal vez has pensado, ¿y si no estoy a la altura? ¿O ¿y si decepciono a Dios? El miedo a fallar es una trampa peligrosa porque nos convence de que es más seguro no intentarlo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que paralices tus dones, que dudes, y que pierdas la oportunidad de ser un canal para el poder de Dios. Este miedo a menudo está enraizado en una visión distorsionada de la perfección. Como seres humanos, tendemos a pensar que, si no somos perfectos, hemos fallado. Pero Dios no espera perfección de nosotros, sino disposición. El mayor error que podemos cometer con nuestros dones no es fallar, sino nunca intentar usarlos por miedo. Piensa en Moisés, por ejemplo. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, él expresó inmediatamente sus miedos e inseguridades. Moisés tenía miedo de no ser suficiente, de no ser elocuente, de fallar en su misión. Pero, ¿qué le respondió Dios? Yo estaré contigo. La fuerza de nuestros dones no viene de nosotros, viene de Dios. Él nos equipa y nos capacita, incluso cuando sentimos que no estamos a la altura. El miedo a fallar también puede manifestarse de otras maneras, como la procrastinación. ¿Cuántas veces hemos pospuesto el uso de nuestros dones porque creemos que aún no estamos listos o que el momento adecuado no ha llegado? La verdad es que, muchas veces, es el miedo el que nos lleva a retrasar el plan de Dios para nuestra vida. Pero aquí está el secreto, el momento adecuado es ahora, porque Dios está listo para obrar a través de ti hoy. Otro aspecto del miedo a fallar es el temor al juicio de los demás. Nos preocupamos por lo que la gente pueda pensar o decir, temerosos de ser criticados o incomprendidos. Pero recuerda, los dones que Dios te ha dado no son para agradar a los hombres, sino para cumplir su voluntad. Cuando usas tus dones con fe, lo que los demás piensen se vuelve irrelevante, porque lo que importa es estar alineado con el plan divino. El miedo a fallar es una de las armas más poderosas que el enemigo usa contra los escogidos, porque sabe que, si escuchas ese miedo, nunca liberarás el potencial completo de tus dones. Pero aquí hay una verdad que necesitas guardar en tu corazón. Fuiste llamado por Dios, y Él no falla. Si Él te dio un don, te capacitará para usarlo de la manera correcta en el momento adecuado. Solo necesitas confiar y dar el primer paso. Ahora piensa por un momento, ¿qué miedo te está deteniendo? ¿Estás retrasando el uso de tus dones porque tienes miedo de fallar? ¿O tal vez tienes miedo de lo que la gente dirá? Identificar ese miedo es el primer paso para vencerlo. Y recuerda, fallar es parte del camino. Todos tropezamos en algún momento, pero lo importante es no permitir que el miedo al fracaso nos impida seguir intentándolo. El éxito en el uso de los dones espirituales no radica en hacerlo todo perfecto, sino en ser fiel al llamado de Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Llegamos a un punto crucial que puede hacer tropezar a muchos elegidos en el uso de sus dones espirituales, la duda sobre el propósito de sus dones. Esta duda puede ser extremadamente paralizante porque, cuando no entiendes para qué sirve el don que Dios te dio, es fácil dejarlo dormido, como si fuera algo sin valor. Es natural, en algún momento del camino espiritual, preguntarse, ¿por qué tengo este don? O, ¿para qué exactamente Dios quiere que lo use? La falta de claridad sobre el propósito puede hacernos dudar de si el don realmente tiene utilidad, si marcará una diferencia en la vida de alguien o incluso si realmente viene de Dios. Cuando esa duda se instala,
es como si una niebla cubriera nuestro entendimiento, y los dones que deberían brillar con propósito comienzan a perder su resplandor. Aquí está el punto central: todo don que Dios da tiene un propósito específico. Incluso si, en algunos momentos, ese propósito no está claro para ti. A veces, Dios nos da dones que florecerán y alcanzarán su potencial en un tiempo determinado, no en el momento que esperamos. Esto requiere paciencia y confianza. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de alguien que, por un tiempo, no entendió completamente el propósito de sus dones es el mismo José. Dios le dio el don de interpretar sueños, pero antes de que ese don lo llevara a una posición de prominencia en Egipto, José enfrentó años de dificultades, fue vendido por sus hermanos y más tarde, encarcelado injustamente. Durante todo ese tiempo, podría haber surgido la duda: ¿por qué Dios me dio este don si estoy sufriendo tanto? Pero José permaneció fiel, y en el momento adecuado, el propósito de su don fue revelado. Así que, si estás pasando por una etapa en la que aún no ves claramente por qué recibiste un don específico, ten en cuenta que esto no significa que el don sea irrelevante o que Dios no tenga un plan para él. A veces, el camino es parte del aprendizaje, y el propósito se revelará en el tiempo indicado. Otra trampa que la duda puede traer es la sensación de inutilidad. Esto sucede cuando comenzamos a pensar que nuestro don no tiene impacto, que no es significativo o que no puede ayudar a nadie. Cuando esos pensamientos aparezcan, recuerda que, en la obra de Dios, no existen dones insignificantes. Cada don, grande o pequeño a los ojos humanos, tiene un papel fundamental en el plan divino. Una historia bíblica que ilustra esto perfectamente es la parábola de los talentos. En esta parábola, el Señor entrega diferentes cantidades de talentos a sus siervos, y el que recibió solo un talento lo escondió por miedo a que no fuera suficiente o útil. ¿Qué sucedió? Terminó perdiendo incluso lo poco que tenía, porque no usó el don que le fue dado. Aunque ese talento fuera menor comparado con los de los demás, la duda sobre el propósito de su don lo llevó a enterrarlo en lugar de utilizarlo. Y aquí está la gran lección: no importa si tu don parece pequeño o si aún no comprendes completamente su propósito, lo importante es usarlo con fe. Cuando actúas con fe, incluso sin tener todas las respuestas, Dios comienza a abrir puertas y a revelar el propósito a lo largo del camino. Tal vez tu don sea para bendecir a una sola persona, pero para esa persona puede ser el milagro que transforme su vida. Entonces, ¿cómo puedes superar esta duda sobre el propósito de tus dones? 1. Busca discernimiento en oración. Pide a Dios que, en su tiempo, te revele la razón por la cual recibiste ese don y cómo deberías usarlo. 2. Confía en la soberanía de Dios. Aunque no veas el panorama completo, Dios lo ve y sabe exactamente cómo encaja tu don en su plan. 3. Sigue utilizando tu don con amor y humildad, incluso si aún no comprendes totalmente su propósito. La claridad llegará en el momento adecuado. Ahora te invito a reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de los dones que Dios te dio? Si es así, recuerda que no estás solo en esta jornada y que Dios tiene un plan perfecto para cada don que ha puesto en tus manos. Llegamos al último punto de esta reflexión, uno que quizás sea de los más cruciales y peligrosos para los dones espirituales: la falta de disciplina espiritual. Cuando no cultivamos una rutina constante de oración, meditación en la palabra y comunión con Dios, nuestros dones espirituales comienzan a debilitarse. Es como una planta que necesita agua y luz para crecer. Sin estos cuidados, se marchita y eventualmente muere. Lo mismo sucede con nuestros dones espirituales. La falta de disciplina no ocurre de un día para otro. A menudo, se instala lentamente, casi de forma imperceptible. Comenzamos a descuidar la oración aquí, a posponer la lectura de la palabra allá, y, cuando nos damos cuenta, ya nos hemos distanciado de la fuente que alimenta nuestros dones. Es fácil permitir que el ajetreo diario tome el control, poniendo otras prioridades en el lugar de nuestra intimidad con Dios. Y es precisamente en esos momentos cuando comienza la desconexión. Sin disciplina espiritual, nos volvemos vulnerables. Nuestros dones pierden impacto porque estamos desconectados de la fuente que los sustenta, Dios. Es como tratar de mantener encendida una lámpara sin estar conectada a la electricidad. Nuestros dones son herramientas poderosas, pero necesitan la fuerza divina para funcionar plenamente,
y esa fuerza solo se renueva cuando estamos en constante comunión con el Creador. ¿Alguna vez has notado cómo, durante un periodo de desánimo o alejamiento de las prácticas espirituales, tus dones parecen desaparecer? El don no se va, no deja de existir, pero pierde intensidad. Esto sucede porque los dones espirituales no son autosuficientes, dependen de una alimentación continua de la presencia de Dios. Pensemos en David, el hombre conforme al corazón de Dios. David no solo fue un guerrero y rey, era un adorador que entendía la importancia de la disciplina espiritual. Incluso en tiempos de crisis, mantenía su conexión con Dios a través de oraciones y salmos. Esa disciplina espiritual mantuvo sus dones activos y poderosos, incluso en medio de adversidades. La falta de disciplina espiritual también puede hacernos perder el enfoque del propósito. Cuando estamos desconectados, comenzamos a cuestionar si nuestros dones todavía tienen valor o utilidad, y es en ese punto donde el desánimo puede instalarse. El secreto para mantener vivos y activos tus dones es la consistencia en tu vida espiritual. No sirve de nada usar tus dones de vez en cuando sin una base sólida de oración y meditación en la palabra. La disciplina garantiza que tu don esté siempre afilado y listo para ser usado. Otra trampa de la falta de disciplina espiritual es el conformismo. Cuando estamos espiritualmente desconectados, es fácil caer en la comodidad y pensar que lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente. Pero el caminar con Dios es diario, y el mantenimiento de los dones espirituales requiere esfuerzo continuo. No podemos permitirnos ser espiritualmente perezosos, creyendo que nuestros dones seguirán operando de la misma manera sin disciplina. Además, sin disciplina espiritual somos más susceptibles a las tentaciones y distracciones que nos desvían del propósito. El enemigo aprovecha un alma espiritualmente perezosa, porque se convierte en terreno fértil para dudas, miedos e inseguridades. Pero cuando estamos firmes en nuestra rutina espiritual, fortalecemos nuestra mente y corazón contra estos ataques. Si sientes que tus dones espirituales están debilitados, quizás sea momento de evaluar tu disciplina espiritual. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Te estás alimentando diariamente de la palabra de Dios? ¿Has dedicado tiempo para estar en su presencia? Estas preguntas son fundamentales para quienes desean mantener vivos y activos sus dones espirituales. La disciplina espiritual no surge de forma natural, requiere esfuerzo y dedicación, pero los frutos son indiscutibles. Cuando inviertes tiempo y energía en conectarte con Dios, tus dones se fortalecen, y puedes utilizarlos con más sabiduría, poder y propósito. Por eso te pregunto, ¿estás dedicando suficiente tiempo a tu vida espiritual? Si no, ¿qué puedes cambiar hoy para que tus dones espirituales vuelvan a florecer? Ahora te invito a reflexionar, ¿cómo estás cuidando los dones que Dios te ha dado? Recuerda que cada uno de ellos tiene un propósito especial en tu vida y en la vida de quienes te rodean. No permitas que los factores que destruyen estos dones comprometan lo que Dios ya ha depositado en tu corazón. Si te has identificado con alguna de las dificultades que hemos discutido, no te desanimes. La buena noticia es que siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Vuelve a Dios, busca su guía y comprométete a cuidar tus dones espirituales con la seriedad que merecen. Cuando haces esto, no solo transformas tu vida, sino que también te conviertes en un instrumento en las manos de Dios, impactando y bendiciendo a muchas otras personas a tu alrededor. Hasta el próximo video.